En definitiva, un Estado en retirada y una lógica de la renta y del mercado en la salud pública que definitivamente hace que como herramienta para enfrentar esta situación esté muy debilitada. El segundo elemento que quiero marcar como trascendente en este análisis nos lo aporta de Sousa Santos, un sociólogo portugués del que en el primer capítulo de los textos que encuentran ustedes en nuestro blog está especialmente citado y trabajamos especialmente con un texto de él. Para de Sousa Santos, cualquier análisis de la sociedad, de las sociedades en las que vivimos, cualquier aspecto de la sociedad en las que vivimos que querramos analizar, está determinado por una circunstancia clave, que es la desigualdad. Él dice, pensar las sociedades en las que vivimos es estar en condiciones de analizarlas bajo la lupa de la desigualdad central y constitutiva que poseen. Quiero leerles un párrafo textual de Sousa que me parece muy ilustrativo. De Sousa dice, debería haber una alternativa para un mundo en el que los 500 individuos más ricos obtienen más beneficios de los 40 países más pobres de la Tierra y donde el colapso ecológico es una posibilidad cada vez más concreta y menos remota. Casi la mitad del mundo en situación de pobreza y exclusión, conviviendo con unos pocos que han acumulado riquezas mayúsculas y hacen ostentación obscena de las mismas, constituye la característica principal del modo de producción capitalista en el que vivimos. A eso yo agrego que aproximadamente el 10% de las personas en nuestro país, en Argentina, obtienen más del 80% del Producto Bruto Interno del país, significando ello que el resto, casi el 90% del resto de los mortales, entre los que probablemente se encuentren ustedes y me encuentro yo, nos debemos conformar con el 20%, con apenas el 20% restante. Con esto, ¿qué quiero decir? Para esta propuesta de analizar las sociedades encuarentenadas en las que vivimos, la desigualdad es un lente definitorio. He escuchado estos días y leído de parte de algunos pensadores esta idea de que frente al virus de que el virus es igualitario, de que frente al virus todos estamos en igualdad de condiciones. Yo quiero decir que eso no es así, que no es cierto que frente al virus seamos todos iguales. Definitivamente, porque el daño del virus, como decíamos al inicio, está directamente relacionado con las condiciones sociales de vida, digo que mientras vivamos en urbes hacinadas, con altos niveles de escasez de vivienda, con altos niveles de desempleo, de trabajo precario, de supervivencia callejera, de gente durmiendo bajo los puentes, en tanto la realidad de nuestras sociedades sea esa, nuestra vulnerabilidad frente al virus también es diferente. Quiero decir, podrán imaginar ustedes, simplemente, por ejemplo, cómo llevamos esta cuarentena, quienes poseen un empleo y un salario con relación a quienes son cuentapropistas y día a día se ganan su supervivencia, o con relación a quienes se les pide no transitar por las calles, pero cuando en realidad la calle es su sitio, la calle es el lugar donde desarrollan su vida cotidiana. Bien, en definitiva, a partir de estas puntas que simplemente como disparadores propongo y que vamos a leer en un debate que luego les voy a pasar el link, que de algún modo ilustra estas preocupaciones que acabo de mencionarles, entre el filósofo coreano Byung-Chul Han y el filósofo Zizek que acabo de mencionarles. Les voy a dejar el link para que lo lean y
son dos pensadores que nos van a aportar bastante en el sentido en el que les vengo proponiendo esta primera clase. En definitiva, para ir concluyendo con unas últimas ideas. ¿Para qué sirve entonces la sociología? ¿Para qué sirve nuestra disciplina en tiempo de pandemia? Por un lado, definitivamente el objeto de la sociología es el estudio de la sociedad, pero particularmente, para decirlo de un modo más preciso, con Teodor Adorno. Adorno dice, la sociología de lo que se ocupa es de estudiar las relaciones sociales. Mi inquietud es qué relaciones establecen las personas, qué es lo que hace que vivamos amuchados en sociedades y cómo se dan esas circunstancias de relación interpersonal en este contexto de pandemia. Es evidente que todo sujeto individual, todo individuo, tiene una historia que es la historia de sus relaciones y de sus interdependencias con otros individuos. La pregunta, el interrogante que vamos a intentar mirar en esta coyuntura de nuestras sociedades en cuarentena es ese tipo de relaciones. ¿Qué sesgo tienen? ¿Prima la solidaridad, la confianza mutua, la ayuda, el apoyo? ¿O prima la disputa y la competencia? Dos grandes grupos de teorías sociales se han enfrentado siempre en esta idea y vamos a intentar mirarlas en el contexto actual. La pregunta podría ser, ¿el aislamiento como tal es una forma de solidaridad en la que yo me cuido y cuido a los demás? ¿O es una simple y egoísta forma individual de supervivencia? Vamos a seguir con esto. En segundo lugar, la sociología sirve para promover el pensamiento crítico. Aquí nos remitimos a un sociólogo ya fallecido, pero que ha pensado en las sociedades contemporáneas, Max Horkheimer, quien plantea, él dice, él no habla de pensamiento crítico como desde el sentido común diríamos crítico por opuesto a todo. Él se refiere a crítico como ese ejercicio intelectual del pensamiento que intenta raspar la superficie de las cosas para ver qué hay debajo. Ese ejercicio intelectual de intentar ver qué hay más al fondo, de intentar ir más en profundidad en los fenómenos sociales que analizamos. Y decía Horkheimer, no hay otra posibilidad si uno quiere analizar la realidad social, porque esa realidad social no es transparente, porque la realidad social no es como aparece a primera vista. Los fenómenos sociales se nos presentan de un modo en la superficie que no nos aportan elementos. Para poder comprenderlos, para poder entenderlos, necesitamos ir al fondo. Y el pensamiento crítico es el que permite hacer esto. Y en tercer lugar, la sociología sirve para aportar a una visión dinámica del mundo. Esto es importante. Hay una idea de sentido común que parecería que el mundo es estático, que es así como es ahora y que siempre ha sido así. Sin embargo, es Castoriadis, filósofo francés, quien nos propone entender esto de que el mundo es un permanente cambio, pero dicho así suena casi a cliché. En realidad, Castoriadis va a decir que el tema del cambio social, qué lo produce, cómo se produce, y en el caso, por ejemplo, de nuestra facultad y de nuestra métier, de la profesión para la que ustedes se preparan, que es la de abogado, yo diría, ¿y cuánto aporta a ello el derecho? ¿El derecho aporta al cambio social, lo promueve o el derecho es consecuencia del cambio social? Tenemos allí varios interrogantes para seguir trabajando y discutir. En relación a la coyuntura que les proponía al inicio, la pregunta es, ¿nuestras sociedades en estos contextos de aislamiento y cuarentena son diferentes? ¿Hay cambios que podríamos advertir? Parecería que sí, podemos discutirlo. Ahora, luego que esto pase, ¿algo cambiará? Y esta es una pregunta más interesante aún. También los sociólogos y los pensadores de las ciencias sociales dividen aguas. Hay quienes afirman que necesariamente
de este contexto vamos a salir diferentes. Sin embargo, otros también relevantes son bastante pesimistas en eso y entienden que luego que esto pase, si pasa, nada cambiará. La pregunta, en todo caso, que yo quiero dejarles, y con esto voy cerrando, es bastante concreta. La formulo del siguiente modo: ¿saldremos de esta pandemia más solos, agresivos y competitivos, o con formas de solidaridad más reforzadas y deseosos de abrazarnos? ¿O simplemente saldremos como si nada hubiera ocurrido? Dejo la pregunta, sigamos pensándola. Por hoy esto es todo. Muchas gracias por la atención. Les dejo lo que es la síntesis de esta charla.